Bienvenidos a Diálogos de Café, un espacio donde nos permite conocer a nuestro invitado desde una perspectiva mucho más cercana, quizá con la intimidad que nos brinda el compartir un café como vamos a hacer ahora, un café que es el café de Broadhouse, que Broadhouse es, yo diría que la panadería alemana en Uruguay. Broadhouse tiene dos casas, una en Líbano 1428 y la otra en 26 de marzo 1399. Y así recibimos a Nancy De Vita. Nancy, bienvenida. ¿Cómo estás? Una alegría tenerte hoy acá para hablar de tango. Qué lindo. Sí, la dama rubia del tango, te dicen, ¿verdad? ¿A qué se debe? No por lo obvio, pero ¿por qué? Es un distintivo que lo tenés desde siempre. Sí, lo que pasa es que en la época que nosotros decidimos comenzar a cantar tangos, estaban los eslogan para los intérpretes. Y acá nosotros teníamos un productor, Juan Carlos Solá, que fue muy conocido en la época. Sí, claro. Sí. Y a las cantantes de tango de la época nos ponía un eslogan, ¿no? En aquel momento. Y bueno, y yo empecé muy jovencita a cantar tango, empecé a los 18, empecé un poquito antes, pero mi primer disco fue a los 18, así se llamó, un disco long play, a los 18, y entonces vamos a poner le habían puesto la estrella rubia del tango, y la otra vez en una nota me preguntaron, ¿y por qué eso de estrella, verdad, que es tan ampuloso? Simplemente porque, no sé, en aquel momento querían llamar la atención. ¿Habrían otras cantantes rubias cantando tango también? También estaba en Buenos Aires Rosana Falasca, sí. En aquel momento, que somos de la misma edad con Rosana. Yo la conocí mucho a Rosana porque viajábamos a Buenos Aires, ella venía mucho a Montevideo, y bueno, mi primer lugar donde empecé a trabajar en Buenos Aires fue en Grandes Valores, y bueno, ahí nos conocimos. Y acá en Uruguay, no sé si te sigo charlando y te sigo contando. Sí, contame. Había un programa muy conocido que se llamaba Sábados de Tango, con el señor Mansi, sí, Miguel Mansi. Miguel Ángel Mansi. Miguel Ángel Mansi. Y él tenía un programa que se llamaba Sábados de Tango. Y me invitó, yo venía de cantar otros estilos, yo comencé cantando otros estilos en épocas de Discodromo Show. Yo soy, de ahí viene la historia muy juvenil de mi discodromo, y cantaba baladas, llegué a grabar rock, y llegué a grabar muchas cosas. Bueno, en Discodromo había muchos estilos, ¿no? Claro. Desde rock, Claro. había dúos, Aldo y Daniel, ¿puede ser? Estaba Aldo y Daniel, Sí, ¿no? estaba Margaribetti. Margaribetti, sí, me acuerdo. Estaba todavía las chicas que todavía estamos, a veces nos saludamos por las redes. Pasó siglo por ahí. Siglo, bueno, todos los... Me trajiste a la memoria recuerdos de siglo que lo vi con Castillo allí en Discodromo. Y ahí nacieron todas las todos, orquestas. Sí. Dino, Gastón Ciarlo. Claro, Dino también, claro. Sí. Y Washington Carrasco también fue figura de... Estaba sin Cristina en esa época, estaba sola. Sí. Y bueno, yo cantaba, de música pop, tengo un disco. Uno de los DJs de aquel momento me dice, vos tenés que venir para la música pop. Y yo, una muchachita que estaba buscando, me gustaba todo. Y bueno, y empecé a cantar y hasta grabé música pop en 2 temas. Y que todavía los tengo, a veces me río porque los llevo algunas notas de radio, me dice, a ver, hacenos escuchar. Le llevo el pendrive con los temas esos que grabé. Sin embargo, el tango fue lo que te cautivó. Pero después Mansi me invita a ese programa que recién lo comenzaba él. Y me dice, ay, ¿no te animás a cantar un tango? Y yo me animaba a todo. Y mi madre me ayudó a preparar, que mi madre, ella sí cultivaba el tango. Mi padre también, pero mi padre era más payador. En mi casa nos criamos como a través de la música. Papá payaba, cantaba folclore, mamá hacía dúos con él, todo así en un tema íntimo de la casa, entre sus amigos. Y a mí me hacían cantar, y ahí descubrieron que tenía una linda voz y que podía cantar. Y mi madre, como en aquel tiempo eran frustrados porque no podían hacerlo mucho
en público más que en la parte familiar, y ahí comencé y empecé ella misma me llevó a programas de Canal 12, y ella recorrió conmigo, tenía que cantar sí o sí, seguro. Bueno, pero eso habla de la confianza que te tenía. No, ella vio que tenía posibilidades y que tenía una linda voz, y además toda la gente que iba a casa y que agarraba una guitarra me hacían cantar, y hubo especialmente un guitarrista, Echeverría, que era de la zona de mi barrio, y ahí empezó: a ver qué te gusta, vamos a probar con esto, lo otro, y bueno, así comenzamos a cantar. Así, Sí, tal cual. me estás contando de una época donde las familias se reunían, no como ahora. Se reunían familias, Sí, se ahora reunían es todo los... más protocolar, Sí, ¿verdad? se reunían Si los hacemos un vecinos. asado Sí, es por algún motivo en sí, especial, sí. Pero es verdad. había otra sinergia. A la gente le gustaba reunirse los fines de semana. Ah, Así, eso sí. que me contabas vos de las guitarreadas familiares, duraban hasta altas horas. En mi casa no era los fines de semana, de repente entre semana También. también, y había siempre guitarras en el entorno, y yo empecé en radio. Yo me fui para adelante, pero yo comencé a los 8 o 9 años en radio, con guitarra, cantaba folclore, cantaba de todo lo que en aquel tiempo nos llegaba, ahí nos preparábamos y cantábamos. Y has recibido muchos premios. Y los más recientes, bueno, creo que es el 2019, te dieron el premio de Ciudadana Ilustre. Sí, ese fue la frutillita Sí, de la torta, que realmente yo no pensé que se iba a dar, pero bueno, hay gente que estaba interesada para nombrarme ciudadana ilustre, porque dentro del tango ya habían pocos intérpretes que los habían nombrado. y con una carrera, también una trayectoria impresionante, ¿no? ¿Quién? Tú con una trayectoria muy Claro, importante. sí. Porque además en Buenos Aires, bueno, Argentina te dan el premio Zorzal. También, Muy también. seguido, o sea que... Fue anterior el Fue premio anterior, Zorzal Sí, yo venía de algunos premios, no claro. solamente de Sí, las sí, sí, sí. instituciones de acá, Sí, sí. como Joven Tango y muchas instituciones para el tango. En Buenos Aires también, con el premio Zorzal, para mí fue muy importante, muy lindo además. Nancy, hablando de premios, hay artistas que se preocupan por ganar premios, ¿no? Yo nunca me preocupé, pero llegaron. Pero claro, Llegaron. creo que cuando es natural uno lo disfruta de otra manera. Claro. En el otro caso creo que es un esfuerzo que te lleva de repente a opacar un poco todo el trabajo artístico. Pero decime una cosa, Nancy, un premio importante, ¿no? Como esta última distinción que has tenido vos. Como artista, ¿te limita, te puede llegar a limitar o a paralizar? No, ¿O no? no, ¿O te impulsa? pero es una responsabilidad Sí. que hay que seguir por el camino. Y yo en general soy Algo te cambia. muy dedicada a eso, me gusta armar mis espectáculos con responsabilidad y con el nivel que me gusta hacerlo. Hemos hecho de todo, ¿verdad? Porque de cantar con una guitarra en un boliche que me encanta, de repente, mano a mano, con la gente ahí, cerquita, hasta estar en los mejores teatros, en los más importantes. Y bueno, eso se va dando en la carrera de un artista. Y después las giras, ¿no? Claro, bueno, pero ahí tenés el otro caso de lo que estamos hablando. Estás de gira, vas a un espectáculo, a un teatro, donde sea, y vos tenés un set de canciones, y en ese set de canciones están las favoritas, las que todos quieren escuchar. Cuando ya tenés una trayectoria como la tuya, ¿no? Pasa el tiempo y siempre te piden determinadas canciones. ¿Eso te cansa un poco o realmente lo entendés de alguna forma y complacés? Siempre están en el repertorio los tangos clásicos, que inclusive en los lugares que uno de repente ha trabajado mucho. Yo he trabajado mucho en aniversarios de mucha gente que cumplieron 50 años de casado, que cumplieron determinada edad y son todos muy tangueros. Siempre te piden los tangos muy clásicos, sí. Inclusive para participar a la gente. A mí me encanta mucho interactuar con la gente y hacerlos cantar, hacerlo intervenir. Ese tipo de espectáculo es lindísimo. Pero después yo tengo mis propios temas que me han identificado, que me han hecho identificar. Y bueno, soy cantautora, hemos compartido con gente muy importante que nos
le ha puesto música a nuestros temas. Tú tendrás allí algunos nombres de directores musicales que para mí fueron muy importantes dentro de mi trayectoria. Ahora me lo contás. Vamos al corte. Dale. Y me contás quiénes son esas personas importantes en la música para vos. Dale. Amigos, vamos al corte y volvemos unos segundos y trabajando con Nancy De Vita. Continuamos en Diálogos de Café, compartiendo este sabroso café de Broadhouse con Nancy De Vita. Qué rico, ¿eh? Sí, ¿viste? Muy rico, muy rico. Me venías contando sobre aquellas figuras o personas en la música que de alguna forma te sentís respaldada. Claro, claro. Sí, desde los comienzos, por ejemplo, yo tuve para algunos festivales donde me presenté los arreglos de Julio Frade en aquel momento, pues yo intervine en los festivales de la canción de Piriápolis, de Parque del Plata, y nosotros salimos segundas con un tema que realmente a mí ahora que lo recuerdo, me emociona mucho, porque fue un tema que Chico Novarro nos dio, porque Chico recién empezaba, estoy hablando de los años 70, claro. Recién empezaba a incursionar a hacer algunos de los tangos, que en nuestro balance fue su tema tanguero, así que el primero que se animó, y bueno, y me dio a mí un tema que se llamó Se te hace tarde, que era de Federico Silva. Yo ya venía grabando muchos temas de Federico Silva, muchos temas de Federico, que es un autor nuestro maravilloso. Tiene desde Amor de Verano para adelante, tiene letras maravillosas. Él era un autor muy dedicado al amor, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el amor, a los desencantos, a los desencuentros, a lo más romántico, precioso temas. Yo grabé un long play exclusivamente con temas de Federico Silva. Y Federico estaba componiendo mucho con Chico Novarro en aquel momento, en Buenos Aires, y me dijo, ¿no te animás a presentar en el Festival de Parque del Plata este tema que se llamó Se te hace tarde? Entró segundo, ni siquiera fue el ganador, entró segundo. Yo lo ubico mucho como el tema de Astor Piazzolla, Balada para un loco, que salió segundo también en un festival, y bueno, y ahí lo grabó a Melita Baltar, y yo grabé este tema, Se te hace tarde, y ese tema me llegó a llegar a Buenos Aires, a presentarme en Pipo Mancera con ese tema, y después en Grandes Valores. Y ahí fue cuando yo empecé a incursionar en Grandes Valores y a quedarme un poco en Buenos Aires, porque ahí empecé a quedarme en Buenos Aires. Y trabajé mucho en Buenos Aires. Trabajé en Grandes Valores, en dos lugares muy importantes de Buenos Aires, como Michelangelo, y empecé a incursionar en diferentes casas muy, muy lindas, y después me dirigía Colangelo, que en aquel tiempo hacía arreglos maravillosos. Yo estuve en un espectáculo en Buenos Aires que lo dirigía él, y bueno, y ahí empecé a incursionar y a quedarme en Buenos Aires. Nancy, ¿y el público? ¿Qué tan diferente es en el tango argentino o uruguayo? El público uruguayo es un público que realmente, al que realmente le gusta, es conocedor y es muy exigente nuestro público. Y no es tan, no es tan exteriorizado como el tango, como el argentino. El argentino es mucho más, ¿cómo te voy a decir? No sé, le llega y aplaude y grita. En cambio el nuestro... Más efusivo. Más efusivo. Y nosotros somos más tranqui,
Y de repente no reconocemos tanto nuestras figuras, apoyamos de repente lo que viene más del exterior. Es increíble eso. Sí, pasa. A nosotros nos ha pasado. Sí. ¿Y dónde se dinamizó más tu carrera? ¿Dónde? ¿Dónde se dinamizó más tu carrera? ¿Dónde diste el salto mayor, en Argentina o acá? Yo en Argentina me sentí muy realizada, porque el público argentino y además las posibilidades que nos da Argentina, claro, ¿verdad?, de expandirnos. Pero bueno, regresé acá por un tema familiar. Yo ya tenía, yo siempre cuento que mi hijo chico se engendró en Buenos Aires, claro, cuando yo estaba trabajando allá, y después decidí volver porque toda mi familia, viste que los uruguayos, sobre todo algunas mujeres, somos muy familiares. Yo soy muy conservadora también, soy más de quedarme en mi país. Que iba y venía después a Buenos Aires, iba y venía, pero para hacer carrera en la Argentina hay que quedarse, ¿no? Por lo menos en aquella época había que quedarse. Sí, tú tuviste mucho tiempo también. Sí, estuve mucho tiempo, pero después que tuve a mi hijo ya viajaba, iba y venía, y me fui quedando más acá. Pero igual te has mantenido en el tiempo, sí, y yendo y viniendo. Sí. Porque conservás una trayectoria, un nombre, la gente te identifica, y eso no es fácil. No es fácil. ¿Cómo lo lográs? No es fácil realmente el seguir en el ambiente, el seguir preocupándose. Ahora llegó un momento de mi vida que te conté que festejé 55 años de trayectoria solamente en el tango, porque comencé muy chica y tengo más años todavía, pero como que ya me da un poquito de miedo festejar más años. Me quedo con los 55 en el tango. Y bueno, hicimos un lindo encuentro con dos compañeros muy jóvenes, Fiorici de apellido ella, y Leo, que son gente joven, más joven, que les gusta hacer tango. Y bueno, ellos me dijeron, dale, animate y vamos a festejar. Yo ya lo tenía medio escondidito los años, pero bueno, hicimos un lindo trabajo, una linda presentación en La Colmena. Carlitos Gómez en guitarra nos acompañó con Fabiana y estuvo un lindo espectáculo. Y bueno, y tuvimos parejas de baile y se acercó mucho la gente a acompañarme, me encantó. Me encantó. Nancy, en los años 70 hablamos hoy, que fue la época de oro del tango acá en el Río de la Plata. El tango tiene como 150 años de existencia. ¿Cómo está el público hoy? ¿Se ha reducido? ¿Se mantiene? ¿Hay nuevo público? ¿Hay gente joven interesada por el tango? No, hay gente joven que está haciendo las cosas muy bien, pero igual de todas maneras el público, que ya va quedando menos por su edad, por supuesto, sigue muy tanguero y sigue a las figuras que representamos nuestra idiosincrasia, la sigue en los espectáculos. Uno anuncia espectáculos y la gente va. Pero es importante que el tango siga continuándose con gente joven, ¿no?, que está haciendo cosas lindas, pero siguen muy tradicionales, siguen con las cosas de antes, con los autores de antes. Muy pocos se han animado a hacer cosas nuevas. Yo, por ejemplo, grabé en los últimos 2 discos que los dirigió el maestro Leslie Muniz. Él me daba mucho para adelante para hacer temas nuevos. Y me decía, vamos a instrumentarlo con un estilo personal. Y bueno, hicimos muchos temas como Cosas, Cantar con el alma, Cómplices, son todos temas nuestros, que habla un poquito de lo que tiene que ver con la experiencia que uno ha tenido dentro del tango, con la complicidad. Cómplices, por ejemplo, habla con esa complicidad que hemos tenido a través de los años, con nuestra gente del Río de la Plata, todos los lugares donde hemos podido pisar, habla de toda esa experiencia, sí. Y lo mismo Cantar con el alma. Bueno, ahí me decís algo interesante también. Todo género musical cantado requiere de una correcta interpretación, pero yo creo que el tango tiene algo más que interpretación.
¿no? Poniendo, no sé, 3 ejemplos aleatorios, ¿no? O sea, Carlos Gardel, Julio Sosa, Goyeneche, Roberto Goyeneche, son 3 estilos muy definidos, muy marcados, diferentes entre sí, donde es casi una actuación el cantar. Bueno, es buscar el estilo, ¿verdad? Buscar. Yo pienso que además el registro de voz de cada uno también marca el estilo. Sí, sí, sí. Después uno va buscando el estilo. A mí me pasó, yo admiraba mucho por ejemplo, ahora no me sale. Tenemos, no sé, Tita Merelo, Libertad Lamarque, todas esas, Ada Falcón y todas las genias de la época, y yo buscaba mi propio estilo. Realmente busqué siempre mi propio estilo. Y bueno, y creo que lo logré, ya mismo. Parte de la permanencia de todo este tiempo, ¿no? Claro. Pienso que sí. Claro, lo fui logrando y con los temas míos propios también fui logrando. Y los arregladores, ya te digo, cada arreglador marcó un poco el estilo que fui buscando. Por ejemplo, Edison Bordón también era otro gran maestro que también grabamos con él. Y el último, Leslie Muniz, que tenemos dos últimos discos nuestros que fueron muy importantes, muy importantes. Te hablaba de Virginia Luque, que ahora me sale el nombre. Virginia, yo me escapaba de los lugares donde trabajaba para irla a ver a Caño 14, porque para mí fue la maestra, ¿no? También. Nancy, vamos al corte y volvemos, ¿sí? Vamos. Amigos, vamos un pequeño corte y seguimos hablando con Nancy De Vita. Continuamos en Diálogos de Café conversando con Nancy De Vita de tango, mientras saboreamos un café de Broadhouse. Rico, Nancy. rico, muy rico. Nancy, has cantado con figuras muy importantes también, ¿no? Como hoy mencionaba Roberto Goyeneche, cantaste con él también. Sí, increíblemente fui telonera, lo que ahora le decimos telonera, tanto de Goyeneche como de Enrique Dumas, porque Enrique venía mucho acá a Montevideo, grabábamos muy lindos espectáculos en el mercado, en el mercado se grabó mucho con Enrique Dumas, y bueno, también venía Goyeneche, venían figuras invitadas. Tanguería del 40 fue una casa donde marcó también. Que exclusivamente traía gente de tango desde Buenos Aires y compartíamos con los estables de acá de nuestro país. Y bueno, con ellos viajé mucho por el interior, viajé muchísimo, siendo telonera de ellos, presentaban, primero iba yo en el espectáculo y después recorrimos todos los teatros y bueno, y Tacuarembó, por ejemplo, era el lugar donde realmente pisábamos fuerte y ahí estuvimos también con el premio Gardel, ¿no? Que nos dieron de Tacuarembó, en Tacuarembó. Te ha enriquecido notablemente esos encuentros, incluso con Alberto Castillo, con Virginia Luque también, la mencionamos, pero también cantaste con ella. Claro, ¿sí? Con todas las Marías, también. Con las mujeres en grandes valores, estaba María Graña, María Garay, muchas ya ellas estaban siempre en el programa y yo compartía mucho con ellas, con las que más recuerdo, con las que más me acuerdo de ellas. ¿Y qué te decían? ¿Te alentaban? No, en aquel tiempo era muy personal. ¿Sí? Cada una salía en su momento a cantar, se iban a su camarín y ahí cada una. Eran estrellas. No había no había de repente una comunicación muy grande, ¿no? De repente con mujeres más de mi edad. Sí, ves, con Rosana yo compartí algunos momentos y teníamos más comunicación porque éramos exactamente la misma edad. Pero no, en aquel momento era muy personal, cada una hacía
lo suyo, cada una salía en su momento. No había de repente una comunicación así como de repente se da más ahora. De repente, ¿no? Otra mujer que se destacó en el tango fue Lágrima Ríos. Ay, Lágrima. Sí. Claro. ¿Coincidiste con ella en algún momento? Sí, pero yo le decía a mi mami morena, le decía yo, porque hasta algunos consejitos les pedía. Mira, Lágrima, te tengo que contar lo que me está pasando, y ella era muy madraza, era increíble. Y bueno, compartíamos mucho con Lágrima en muchos escenarios, pero después en muchos viajes también. Por el interior viajábamos mucho. Hicimos en una época la Vuelta Ciclista. Había un espectáculo que salía por Radio Sport, que después recorrió la vuelta, y iba Lágrima, me acuerdo, con sus tambores, y yo tango, Elsa Morán, que cantaba también. Ya está desaparecida Elsa, y viajábamos mucho, y hicimos mucho en el interior con ellas. Y Lágrima compartió también algunos momentos con una casa que con mi esposo tuvimos en aquel momento, que se llamó La Carreta, que era en Punta Gorda, y nosotros contratábamos a Lágrima para que viniera a hacernos su momento de candombe. Disfrutábamos ella se mucho. Manejaba muy bien en las dos áreas, ¿no? Candombe, claro, y tango. Candombe y tango. Y el estilo de tango de Lágrima era muy marcado. Sí. Y es lo que yo te digo, es la voz, es la forma de interpretar, es donde realmente marca el estilo un intérprete, ¿no? Sí, sí. Porque yo he conocido muchos cantantes y muchas cantantes, pero de repente si no tienen un estilo, si no marcan su propio estilo, es un cantante más que pasa por el género, ¿verdad? Y eso hay muchos cantantes, ¿no? Sí, que marcan. Estoy pensando, ¿no? En tu persona, que comenzaste de chiquita a cantar, como decías, en la radio, en Lágrima Ríos, ¿no? Olga del Grossi, por ejemplo. Olga del Grossi también. Con Olga yo también. Sí, sí, sí. Compartíamos mucho, con Olga también compartíamos mucho, y yo me quería apartar mucho del estilo de Olga, porque Olga tenía un estilo muy marcado en el tango, y yo trabajaba mucho, y cuando yo fui creciendo al lado de esas figuras que fueron muy fuertes. Claro. Y bueno, ahí tuve que buscar mi estilo, totalmente. Y bueno, la ayuda fueron, ya te digo, muchos de los arregladores musicales que me ayudaron a marcar un estilo, a elegir temas, a componer con ellos. Y bueno, y es la manera de marcar el camino de cada uno, ¿no? Sí, ahora, también para la mujer en aquella época, hablando de los años 60, 50, bueno, 40, 30... debió haber sido muy difícil. No fue mi caso, ¿sabes? No fue tu caso. No fue mi caso. Pero debió ser difícil. Claro, yo vengo de mucho más atrás. Claro, sí, y yo empecé a pisar en los escenarios cantando tango en la época de los años 70. 70, sí, sí. Y bueno, claro. Y fui criada en una casa donde eran muy cuidadosos. A mí me llevaban, me esperaban, me traían. Me acuerdo que en la época del discodromo me decía Rubén, deja que tu mamá se vaya y vos quedate con nosotros. Me subía, me acuerdo que íbamos a la discoteca de Sarandí, allá arriba de la radio Sarandí, y me decía, mirá, buscá este tema, te voy a traer a alguien él me ayudó muchísimo también a buscar repertorio, pero éramos muy cuidadas en esa época. Todas las chicas de la época fuimos muy... Pero ¿en Buenos Aires era lo mismo? No sé, yo en Buenos Aires, ya te digo, mi incursión en Buenos Aires, yo estaba con una prima ya, viviendo con ella, que se quedó en Buenos Aires, y también mi familia iba y venía. Yo también llegaba al lugar, me presentaba, actuaba, hacía lo mío y me volvía. Es decir, no compartí tanto, demasiado, éramos más cuidadosos en aquella época, ¿no? Me quedo pensando que creo que el tango, si bien es muy varonil, o en sus comienzos fue muy varonil, creo que la mujer fue la que lo bajó a tierra y lo popularizó. Y eso sucedió creo que en París, ¿no? Fue en Francia, fue más fácil. Ahí como que se aceleró y lo hizo ser aceptable acá en el Río de la Plata. Sí, por supuesto, esa es la historia, ¿no? Es así.
esa es la historia, pero yo estoy mucho más acá de Claro, esto. no, de luego, yo haciendo historia con el tango, Nancy, haciendo historia con el tango. Pero me refiero al rol de la mujer en el tango, sí, que ha sido decisivo, fundamental. Sí, por ejemplo, yo ahora me encanta, tengo de dentro de mi repertorio temas que hacía la Tita Merelo, que era una genia. Cada vez que la escuchamos, más nos brinda toda esa experiencia que ella vivió. Bueno, nena, ella siempre aconsejó. Era fuerte, una personalidad fuerte, ¿no? Claro, era fuerte y te aconsejaba. Yo no pude compartir con ella, estuve muy lejana de Tita Merelo, pero todavía cuando yo fui a Buenos Aires ella estaba pisando fuerte, ¿no? Y la escuchábamos a muerte. Pero yo me identifiqué mucho con Virginia Luque. El estilo de Virginia Luque me atrapó, a esa intérprete maravillosa que tiene mucho actoral, ¿no? Sí, mucho. sí, sí, sí. Me identifiqué mucho con ese estilo de canto. Ese sobrenombre o sobrenombre artístico que hablábamos hoy al comienzo, como en tu caso, la estrella rubia del tango, o la perla negra, es verdad, de Lágrimas Ríos, la dama del tango, o la dama del tango de Olga del Grossi. Claro. Eso ya no se usa más. No, eso no pasa. No, ahora no. A veces yo por tradición podría sigo compartiendo espectáculos con figuras de las nuevas que están incursionando y voy conociendo chicas que vienen del interior, que vienen de Maldonado, que vienen y bueno, yo también ahora estoy en la etapa de aconsejar, claro. Tuve mi propia experiencia de academia también, porque claro. También íbamos a los liceos, con Todos para el Tango, por ejemplo, íbamos a los liceos y le repartíamos a los chicos las letras para hacerlos cantar con nosotros, que vieran la parte bailable. Toda esa escuela la hicimos, tuvimos nuestra propia academia, pero después yo estuve muy vinculada a la Sociedad de Artistas e Intérpretes, a SUDEI, y me dediqué mucho a esa parte y me alejé un poco de la docencia, que además de repente me gustó más, me atrapó más la parte diferente que tiene la parte de intérpretes de la sociedad, y bueno, ya me robó mucho tiempo, ¿verdad? Pero cantar voy a seguir cantando hasta que Dios lo decida, que yo vea que estoy, porque soy muy exigente conmigo misma para presentarme en el escenario, cuando yo ahora me siento espléndida para seguir adelante. Estás bárbara. Nancy, vamos al corte y volvemos enseguida. Bueno, dale. Amigos, vamos al corte y seguimos tomando un café con Nancy mientras ustedes están en el corte. Continuamos en Diálogos de Café, ya terminando esta entretenida charla con Nancy De Vita, que seguiríamos conversando contigo, Nancy. Nancy, hablamos recién de la docencia y me mencionaste por allí las letras. Las letras de tango me sugiere lo siguiente, dos épocas diferentes. Cuando el tango nace, los textos son explícitos, manejan el lunfardo, y eso también hizo que en su momento, digamos, la alta sociedad o determinado público se mantuviera apartado de lo que era el tango, que estaba en un nicho distinto, ¿no? Entonces estaba lejos hasta su aceptación. Después aceptó. Y hoy en día tenemos otros géneros musicales donde también hay letras muy explícitas, otros ritmos que a veces no usan el lunfardo, pero o casi, de repente se utilizan palabras del momento, nuevas palabras que no todo el mundo lo comprende.
y a veces hay un poco como de agresividad también en lo que se dice, como y es en su como momento. vamos viviendo, ¿verdad? Claro. Es como está la vida, hoy, claro. hoy por hoy. Entonces, Nancy, a lo que voy pensando contigo es lo siguiente. Mucha gente critica esto de los nuevos géneros musicales con letras muy explícitas o muy duras, pero el tango también lo tuvo. Y es como que de repente las sociedades necesitan manifestarse evidente, claro. Y ser así, ¿no? Decir las cosas de otra manera, que de repente no coloquiales. Exacto. Es así. Claro, dentro de la música nosotros seguimos pensando en que todo tiene que tener una temática, sí. No ruido suelto o por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que he escrito es lo que me voy identificando en esta etapa de mi vida. Por ejemplo, yo ahora escribí el último que estamos haciendo un video que se llama Cosas, que se estrenó en el último compartido con Leslie Muniz. Leslie partió ahora hace poco, hace un año prácticamente, no lo tenemos entre nosotros, pero este tema que escribimos dice: hay cosas que no cambian con la edad, porque el amor sigue siendo adolescente. Altera tu manera de pensar, cuánto se va o cuando pega fuerte, razonás que ya no estás para hacer cosas de 20 años atrás, y sin razón al fin actúas adolescente en busca de algo más. Es dedicado hay que aplaudirte, a la gente joven que nos dé un poquito de atención todavía, que nos queda, que tenemos experiencia y los podemos seguir ayudando. Muy bien. Y decime, ¿tus composiciones han cambiado con el tiempo? ¿Qué transformación? Yo siempre le escribí al amor. Yo quedé fascinada en la época de Federico Silva, que él todo su malestar, toda su paso por la época, era todo a partir del amor. Y bueno, y ahí mostraba todo lo que tiene que ver con el amor, ¿no? Las decepciones, las ilusiones, el romanticismo. Y bueno, yo seguí ese estilo porque es el que me fascinó, es el que realmente me llega. Soy romántica, muy romántica. Estoy joven, viuda y estanciera, mirá lo que te digo. Mirá, bueno. Como la época de Lolita Torres, ¿te acordás de la película? Sí. Nancy, algo que más tiene el tango, otra particularidad que tiene, hablábamos de las letras, ¿no? De esas letras de repente más duras, más agresivas. Tiene el baile. El baile es muy sensual, ¿sí? Y eso en su momento también debió haber sido motivo de, bueno, acá no me meto. Pero bueno, al día de hoy el tango tiene esa belleza, esa manifestación, esa cercanía de cuerpos, ¿verdad?, de roce, que quizá veamos también en otras expresiones musicales bailables. Claro. Y a veces se critica eso, pero también es parte de lo mismo. Claro, pero la fascinación de los jóvenes es a través de esa cercanía, ¿verdad? A mí me pasó cuando tuve que llegar a Alemania a cantar. Yo trabajé mucho en México, me quedé mucho tiempo en México. Ya te digo, mi regreso siempre fue por tema familiar, pero por ejemplo México también me sedujo y el tango gustaba mucho allá, porque el mexicano fuerte su idiosincrasia es fuerte, pero cuando llegué a Alemania, que yo fui representando a mi país, me tocó viajar con Goyeneche en aquel momento, Goyeneche representando a Argentina y yo representando a mi país. Yo digo, ¿qué voy a hacer acá en Alemania para que la gente realmente le llegue? Sin embargo, fue increíble, porque a ellos les llegaba mucho el tango bailado, ¿no? Pero cuando llegó el momento de cantar, yo digo, ¿cómo les va a llegar lo que decimos? Menos mal que salía la traducción de nuestros temas, y los sedujo de una manera el género, que los aplaudían pisando fuerte
con el ruido de los pies, aplaudían el tango más allá de su manifestación con las manos, pero fue increíble también, esa seducción. Sí, también sucede lo mismo en Japón, si no me equivoco. En Japón también, claro. Que son sociedades totalmente diferentes. Totalmente, pero lo seduce en la cercanía del género con esa sensualidad que tiene el tango. Y bueno, ahora tenemos el tango de salón que salió a través de nuestros padres, de nuestra familia, y el tango de escenario, que es lo que a la gente lo seduce para ver, ¿no? Y el tango actualmente en nuestro país, ¿cómo está? O sea, hay jóvenes. Bueno, hay menos posibilidades de que se arman espectáculos puntuales de repente, y queda alguna casa, pero muy que ha luchado mucho por seguir manifestándose con el tango, pero tiene que llegarle otros géneros también, porque la gente en los lugares esos quiere divertirse, quiere pasarla bien, quiere festejar un cumpleaños. Estoy hablando de la parte general, ¿no? Sí. Pero hay pocos lugares puntuales donde se ofrece el tango hoy, y si no, todavía quedan los mayores que te piden, vení a mi cumpleaños, vení que estamos festejando 50 años de casado, vení, y allá vamos. Siempre con una pareja de baile mostrando la danza puntualmente. Este año, corregime si me equivoco, creo que en Argentina hubo un evento importante de tango, donde se presentaron como 50 países. Sí, estuvo la ciudad... de Uruguay, fue gente de Paysandú, ¿puede ser? En Tacuarembó ahora está el festival, que nosotros hemos ido mucho a Tacuarembó. Creo que hay un festival ahora que se está en Tacuarembó por el cumpleaños de Gardel, ¿verdad? Claro. Por los años de Gardel. Nancy, el tango, ¿con bandoneón o sin bandoneón? Bueno, con bandoneón fundamentalmente, ¿no? Porque es lo que nos identifica el instrumento, el bandoneón. Pero lo hemos hecho de todas maneras, con la gran orquesta, como hasta con la filarmónica, en mi época, con la época de Toto Damario, que dirigía, con la época, yo integré mucho la orquesta de Antonio Cerviño en aquel momento, que era una orquesta grande, con los arreglos de Toto Damario, que era el tango troiliano realmente, que era bien el estilo troiliano. Y bueno, con esas orquestas ahora estamos más, cada vez nos restringimos más con las orquestas, llegamos a 10, a 12, a 7, a sextetos, a quintetos, a cuartetos y a solistas mano a mano, cada vez, ¿no? Pero bueno, seguimos aspirando a presentarnos con las orquestas, con quinteto, con sextetos, que es lo que realmente ahora nos... vamos llegando. Por ejemplo, estamos llegando mucho con la orquesta de Taconeando, con la orquesta de Esteban Tot, que es un joven músico bandoneonista. Estamos haciendo muchas presentaciones con él. Y bueno, seguimos adelante, nos gusta Sí, el tango. Recién hablas de Alemania, pero también recordé que Suiza y Holanda tienen un despertar con el tango. Pero sí, nunca estuve, ni en Suiza ni en Alemania, no he podido ir. ¿Y qué sucede? Digo, ¿es un público reducido? ¿Hay como en Alemania, es muy aceptado? Un público reducido. Yo estuve en Francia y en Alemania. Es más reducido, es una élite, ¿verdad? Sí, claro. Que va exclusivamente a ver al intérprete que sea representando. Yo como fui tanto representando mi país, por eso lo de la ciudadanía ilustre, claro. Fui siempre viajando y representando mi país. Sí, bueno, orgullosamente uruguayo, sí. Montevideano. Y bueno, en Argentina esto que te decía, que creo que sucedió en el Teatro Rex, convocó 50 países, 2000 claro. y pico de intérpretes. Hubo un acercamiento nuevamente, porque ¿qué pasa? También en la televisión han desaparecido los espacios de tango. Sí, ahí hay otro tema, ¿no? Claro. Es que la gente quiera esponsorear realmente lo que tiene que ver con la música rioplatense. Fíjate que estoy hablando de los años 80, los años 90, grandes, importantes programas de tango, ¿no? Tanto en el canal oficial nuestro, que estaba Café Concert, como en Sábado de Tango que estaba en Canal 4. O sea que estamos precisando realmente
¿Tú ves que de repente si se generara un programa de televisión con espacio de tango, habría público? Claro que hay ¿Verdad público. que sí? Claro. Nancy, tenemos ya en el cierre este obsequio de Broadhouse, que son unas delicias, ¿sí? Porque Broadhouse es digamos que la panadería alemana en Uruguay. Qué buenísimo. Así que esto es para ti. Qué buenísimo. Para que lo disfrutes del fin de semana. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, Daniel, por recibirnos. Bueno, realmente Nancy, ha sido un placer. Lo mismo digo, ha sido hermoso charlar con vos y disfrutar realmente. este café. A las órdenes. Gracias, amigos. Espero que hayan disfrutado así como lo hicimos todos nosotros de este encuentro con Nancy De Vita.